Bueno, precisamente nos vamos a quedar en Brasil porque más de 800.000 personas marcharon este domingo por las calles de ese país en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Se trata de la tercera manifestación masiva en lo que va de este año debido al escándalo de corrupción en Petrobras y la crisis económica que está afectando a ese país. Queremos analizar este tema, para eso nos acompaña aquí en CNN Chile el académico de la Universidad Alberto Hurtado, Sergio Valdés Araneda. Sergio, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Matilde, por invitarme. Bueno, 800.000 personas, hablan algunos medios, otros hablan de 1 millón de personas que salieron a las calles. Un 8% de aprobación en las encuestas presenta Dilma Rousseff y un más de casi 73% de desaprobación. Con esos números, ¿es posible que ella pueda mantenerse en el gobierno? Yo pienso que es una historia en desarrollo. Primero que nada porque si bien ella ha logrado los niveles más altos de esa aprobación, más altos incluso los de Collor de Mello, que fue destituido, la presidenta Rousseff mantiene un apoyo en el Parlamento importante. Además, este conflicto se origina en torno a lo que es el financiamiento de la política, fundamentalmente. Es un problema muy parecido al de Chile, solamente que ellos tienen incluso menos restricciones al gasto electoral en las campañas. Entonces acá lo que evidenciamos es un problema institucionalizado de la clase política brasileña, que se encuentra además alojado en el Congreso. O sea, no es casualidad que tenían 22 diputados y 12 senadores que están siendo investigados. Y por lo tanto, en este momento la presidenta Rousseff forma parte más de la solución que del problema, porque se necesita un liderazgo para sacar adelante esta crisis. Y con el 8% ella es esa líder que además llegó a la presidencia casi en empate con su rival. Recordemos lo que fueron las elecciones, tampoco era que tuviera esta mayoría clara que tuvo en un principio. Sí. Hoy está con el 8%, ¿es ella la líder? Porque tú mencionabas a Collor de Mello. Collor de Mello finalmente duró 2 años en su cargo, fue destituido, fue otra la situación, pero finalmente es un presidente que no termina su periodo. La diferencia es que Collor de Mello se acreditaron sanciones o temas judiciales. La presidenta Rousseff no se le ha acreditado faltas judiciales. No obstante, como te insisto, este es un problema del financiamiento electoral. Por tanto, los parlamentarios, que serían el órgano que tendría que destituir a la presidenta, estaría más preocupado de resolver este problema que acrecentarlo sacándola. Ahora, la crisis de la presidenta Rousseff es la crisis del Partido de los Trabajadores, ¿ya? Un partido que ya lleva 12 años en el poder, que se pretende quedar 16, un partido que ganó estrechamente las elecciones, pero ojo, estrecho para ellos es algo que es muy normal en Chile. Es decir, el triunfo de la presidenta Rousseff es muy similar al triunfo que tuvo el presidente Ricardo Lagos a Lavín o el presidente Piñera al presidente Frey. Es decir, triunfos estrechos que ellos no estaban acostumbrados porque hace poco tiempo atrás tenían este gigante electoral que era Luis Ignacio Lula da Silva. Claro, pero cambió la composición del país y, claro, el Partido de los Trabajadores obtuvo mucho menos votación. Ahora, claro, es un desgaste también político del Partido de los Trabajadores, pero es también una situación económica que no está acompañando Dilma Rousseff. En ese escenario, ¿cuáles son las posibles salidas que tiene? Mira, antes de decirte las salidas, esta es una combinación perfecta entre dos problemas. Uno, corrupción, y un bajo crecimiento, casi recesión, porque si uno ve los números del Fondo Monetario Internacional hoy día publicados, sale con -1 de crecimiento, es decir, una combinación terrible. Si nosotros acá alegamos con 2,7 y corrupción, allá es un problema mucho más grave. Entonces es una combinación perfecta para caer en un abismo de impopularidad. Segundo, ellos no han avanzado en lo que es gobiernos corporativos de sus empresas. Si uno mira el servicio civil brasileño, es un servicio civil de excelencia. La Cancillería brasileña es una Cancillería de excelencia. ¿Dónde está el problema? Está el problema en la discrecionalidad que tiene el presidente de la República de Brasil de designar cargos ejecutivos en las empresas públicas. Entonces, ese problema, unido al problema del financiamiento electoral, se transforma en la principal fuente de financiamiento ilegal a la política, no existiendo restricción electoral. Entonces, el problema se va a ir resolviendo primero transparentando los montos de lavado de dinero y de evasión tributaria, que la prensa habla de 4.000 millones de dólares, versus avanzando en gobiernos corporativos en estas empresas estatales y mejorando lo que significa el rol de los partidos en la participación de estas empresas. Digo mejorando, es decir, controlándolo.
Y en ese sentido hay iniciativas como las que han surgido aquí en Chile, leyes de probidad, de financiamiento a la política, la misma Comisión Engel, que están en proceso, claro, de convertirse en leyes. Pero en Brasil, ¿están caminando en ese sentido? Es bien particular lo que pasa en Brasil, porque si bien ellos tienen una tradición partidista importante, uno ve que el movimiento que se levantó en las calles no tiene un liderazgo político claro. No, es una especie de movimiento indignado, pero a la brasileña, es decir, en el sentido de que no tiene movimientos sociales, pero no hay ningún partido que lo encarne, ¿ya? Eso también te impide aglutinar las demandas en torno a políticas públicas definidas. O la oposición capitalizar de acuerdo a la cantidad que salió a la calle. Ayer el debate brasileño era ese, ¿no? Cómo el Partido Socialdemócrata y algunos parlamentarios cercanos al ex candidato presidencial, a Aécio Neves, querían participar y fueron completamente rechazados. Ahora, claramente la solución pasa por un tema institucional. Ahora, aquí evidenciamos otro fenómeno que aparece en el mundo y particularmente en América Latina, que es la judicialización de la política. Acá el tribunal que hace un proceso de investigación muy profundo es el Tribunal Federal, quien está investigando profundamente y que, por tanto, una vez que se aclare aquello, va a generar un punto de partida para generar nuevas políticas de control del gasto electoral y control de los gobiernos corporativos de las empresas estatales. Claro, judicialización de la política, que es precisamente porque los políticos cometen infracciones. Y bueno, las salidas son bastante disímiles para algunos, no hay una claridad respecto a esto, pero todo también pasaría por un desarrollo económico mucho mejor. ¿Cómo se ven las perspectivas en ese sentido? ¿Y cómo puede salir Dilma de esto? Las perspectivas son sombrías para Brasil en términos económicos. Si bien ellos han dicho que su deuda ha bajado, efectivamente ellos tienen una economía muy proteccionista, muy hacia adentro, que les impide poder mejorar su nivel de exportaciones y por tanto crecer. Por otro lado, yo creo que el problema hoy día de Brasil es resolver el crecimiento, resolver sus problemas económicos y por otro carril avanzar en lo que es transparentar todas estas infracciones. Pero si tú tienes los dos componentes activos, claramente no veo una solución inmediata. Yo creo que este problema va a surgir desde la participación de los adherentes de Dilma en el debate. Porque incluso los estudios de opinión brasileños muestran que una parte importante de la gente que estuvo en la calle fue gente que votó por Dilma Rousseff. No son las personas que estuvieron en la otra vereda. En consecuencia, aquí yo creo que viene una excesiva politización del debate al interior de Brasil, en el cual los distintos actores pueden entrar en un debate de país. Yo creo que va a ser un conflicto que va a durar todo este semestre de este año. ¿Pero que no va a terminar con el gobierno de Dilma? Yo pienso que no. Yo creo que el problema es un problema institucional. Pienso además que el Congreso se va a preocupar que no caiga Dilma. Sergio Valdés Aranea, muchísimas gracias por estar con nosotros, académico de la Universidad Alberto Hurtado. Muchas gracias, Matilde. Muchas gracias. Vamos a ver entonces lo que sigue